me corresponde abordar la sociología de la educación y su salida a los procesos investigativos actuales. Las ciencias de la educación son todas las ciencias que aportan en teoría y práctica al proceso formativo desde su objeto de estudio. Son disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. Pueden distinguirse la sociología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, psicología educacional, pedagogía, didáctica general, filosofía de la educación, educación comparada y políticas educativas, entre otras. La sociología como disciplina autónoma, desconectada de la mística, la ética y la teología, y comprometida con las exigencias de los métodos científicos, nació a mediados del siglo XIX. Durante mucho tiempo se acostumbró a mencionar el nombre de Auguste Comte, un filósofo francés que había sido el secretario personal del socialista utópico Saint-Simon, y fue quien introdujo el término en 1939 para referirse al estudio profundo de la sociedad. Comte, como fundador de la sociología, fue sin duda el primero en utilizar el término sociología para reemplazar su expresión anterior de física social. La sociología de la educación es rama de la sociología y ciencia de la educación. Los estudios sobre la sociedad aparecieron mucho antes del fin de delimitación de los bordes de esta ciencia. La diversidad de uso y costumbre entre diferentes sociedades ha intrigado a pensadores en muchas partes del mundo. La sociología de la educación, que se dedica al estudio de las relaciones entre la educación y la sociedad, ocupándose, por tanto, del origen social de la educación, de sus manifestaciones, sus contenidos, sus instituciones y condicionamientos, sus repercusiones, funciones y objetivos, sus posibilidades y los agentes sociales que en ella participan, partiendo de los problemas sociales de la educación, busca mejorar la calidad de la educación escolarizada y comprender los problemas sociales que la afectan, por lo que profundiza en los factores familiares, comunitarios de la educación. Esta sociología de la educación tiene una influencia en los aportes de la sociología al campo educativo, que esos aportes se traducen en ideología y cultura en cualquiera de las sociedades a las que nos referimos. Ahora, la sociología, los aportes y la ideología y la cultura tributarían al objetivo central, que es el campo social y educativo. Ese campo social y educativo se hace análisis de fenómenos colectivos, aplicándose los conceptos y teorías de la sociología, lo que da como resultante las investigaciones sociales, las orientaciones metodológicas y el entendimiento de las acciones humanas. Las fuentes epistemológicas de la sociología están en los clásicos de la sociología, la misma: Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber. Tienen muchos aportes a la sociología, pero voy a referirme a una pequeña arista de su pensamiento. Por ejemplo, para Carlos Marx el proceso de aprendizaje y la escuela se ubica en la superestructura de la sociedad,
y es allí donde se producen las ideas o ideologías correspondientes a los diferentes modos de producción. Él aborda esto desde la dialéctica del objetivo y lo subjetivo. En Durkheim, la escuela es una institución que cumple con las condiciones sociales y está sujeta a cambios cuando sea necesario, por lo que se considera un espacio de socialización. Entiéndese que la sociedad como un organismo que funciona en general y que cada uno tiene su actividad, lo que se corresponde con el método fundamental de Durkheim, el funcionalismo. Max Weber, a partir de su sociología de la dominación, identificó tres tipos ideales o puros, modelos abstractos según los cuales ocurre el aprendizaje, lo que se denomina como sociología comprensiva de Max Weber. Los tres dieron grandes aportes y constituyeron fuente valiosa para el desarrollo de la sociología y de la sociología de la educación. Antonio Gramsci, el italiano Antonio Gramsci, para él la escuela es el lugar donde se puede producir una contraideología o una nueva hegemonía. En este caso se destaca el rol transformador y emancipador del proceso escolar. Él, a partir de su aporte relacionado con el concepto de hegemonía y bloque hegemónico cultural, enfoca el papel de los sistemas educativos, aspectos que utilizan la clase dominante para ejercer su dominio en la sociedad. En Althusser y Bourdieu encontramos un modelo de reproducción cultural. Para Louis Althusser, él cree que la escuela es un aparato ideológico del Estado y así lo sustenta en su libro, en sus diferentes obras. La concepción de Althusser reconoce este papel a partir de las funciones que desempeñan los elementos que se encuentran dentro de la superestructura de la sociedad. Llámese Estado y el resto de los elementos que la conforman, de las instituciones que la conforman, a partir de las cuales se ejerce la función legitimadora de la reproducción social, sobre todo como característica de la sociedad capitalista, contexto en el que él trabaja. Pierre Bourdieu, el francés, también francés igual que Althusser, buscó analizar la relación entre escuela y reproducción social. Para él, el proceso de socialización otorga a los estudiantes un hábito primario que tiende a reproducirse en sus prácticas sociales. Por ejemplo, el gusto cultural es producto de un proceso educativo construido en la familia y la escuela. El aprendizaje en entornos familiares, combinado con los aprendizajes escolares sistemáticos, da como resultado que se aparezca un llamado capital cultural incorporado. En relación a ese proceso de aprendizaje y el papel de la escuela, Bourdieu ve en la escuela que los estratos sociales menos favorecidos acaban enfrentando un hábitus diferente, lo que acaba desalentando y entorpeciendo el aprendizaje. Es decir, en la escuela el alumno encuentra un capital cultural diferente al heredado en la familia. Usted puede o no estar de acuerdo con Bourdieu, más este es un elemento de la esencia de su sociología de la educación. Karl Mayne definió la educación como un tipo de técnica social. La educación solo se entenderá correctamente si se considera como una de las técnicas que influye en el comportamiento humano y como medio de control social. El más mínimo cambio en estas técnicas y controles más generales se reflejará en la educación en un sentido restringido. Es decir,
que se procesa dentro de la escuela. Paulo Freire, que no fue considerado un gran sociólogo de la educación, pero sus aportes lo revelan como tal. Para Freire, en su obra, educar es imbuir de sentido lo que hacemos en cada momento. Para él, enseñar no se trata de impartir conocimiento, sino de crear posibilidades para su producción o construcción. Dice Freire que quien enseña, aprende cuando enseña. Y quien aprende, enseña cuando aprende. Partiendo de las funciones de la familia, sociológicamente hablando, se señala dentro de ella la función educativa y como institución socializadora presenta un indicador racionalizado con los niveles de socialización dentro de la sociedad. Estos referentes nos dan también las tendencias investigativas a las que vamos a darle salida. Si se darán cuenta en cada una de estas líneas que estamos planteando, encontramos una coincidencia también con los fundamentos teóricos que hemos referido. Por ejemplo, el multiculturalismo y la educación. Un tema de mucha importancia, fundamentalmente en los países africanos y latinoamericanos, por la diversidad cultural que contienen. Que no puede ser olvidado tampoco en Europa, ¿no? Ni en Asia. Grupos sociales y sus implicaciones pedagógicas. Cómo los grupos, de una forma positiva o negativa, pueden influir en las implicaciones pedagógicas en los procesos docentes educativos. El vínculo familia, escuela, comunidad, que es uno de los temas también del taller, y es también uno de los temas de mucha importancia para la sociología de la educación y para la escuela en general. Los problemas de la educación urbana y rural, presentes en ambos casos. El Estado y la educación, el papel del Estado, la misión que le otorga el Estado a la educación y el encargo que cumple la escuela, la educación, con respecto al Estado. Y hasta qué punto esa relación se hace dialéctica y no se convierte en un proceso contradictorio. Contradictorio al extremo de no entenderse. Las instituciones religiosas y la educación, otro tema de mucha importancia. Y cuando hablamos de América Latina y de África, tenemos que tener en cuenta estos elementos porque hay una influencia religiosa muy fuerte en las sociedades latinoamericanas y africanas, y esa influencia va a estar presente en la escuela. La influencia de los medios de comunicación masiva en el proceso docente educativo. Con la globalización de los medios, con la fuerza que han cogido los medios en los últimos tiempos, se habla de un tercer poder, un cuarto poder de los medios de difusión, cómo pueden moldear, cómo pueden reproducir determinados códigos culturales. Estamos en presencia de un factor a estudiar que se precisa desenlazar y buscarle las causas de muchos de los males que están ocurriendo en el mundo, a veces por mal manejo de los medios o por manejo con intereses de una clase determinada y no masivo. La relación currículo-sociedad. Este es otro problema que está presente porque la sociedad tiene determinados problemas y no siempre la formación, el currículo que hacemos para formar el profesional se corresponde con esos problemas sociales. La valoración de los grupos originarios, de tanta importancia observar, investigar y revelar en el orden educativo.
Las perspectivas hacia las relaciones homosexuales y la educación. Este es un proceso inclusivo, raciales, homosexuales, que es preciso también estudiarlo y ver cómo inciden en la educación, cómo en bien o en mal pueden tener una repercusión. La visión de los derechos, el terrorismo, la cultura del miedo relacionado con la educación, es otro tema también de mucha actualidad. El nacionalismo y el racismo producto de la crisis económica que ha impactado en la educación. ¿Cómo se manifiesta estos fenómenos? Ya en Cuba se están viendo estudios más claros sobre esto. La educación como un medio de cambio cultural, la comprensión de los desafíos sociales, la construcción de acciones integrales y una formación humanista, el alto compromiso político con los derechos. Y un tema que no puede ser obviado y es los efectos de la pandemia, el COVID-19. Los efectos de la pandemia en los diferentes niveles de la educación, desde la primaria, la media y la superior, y cómo recuperar lo perdido hasta ahora, incluso sin saber hasta dónde va a llegar esta pandemia y cuánto más vamos a perder. Estos temas pueden tener salida de forma gradual y con enfoque integrador y sistémico, que parten desde un trabajo práctico, un trabajo de curso en el año, un trabajo de diploma o monografía en otro contexto, hasta una tesis de maestría y una tesis doctoral, las que pueden estar unidas a proyectos de investigación que pueden ser regionales, provinciales, nacionales e internacionales. Aquí traemos dos ejemplos de salida investigativa en Cuba y en Angola. En el contexto cubano, el proyecto nacional de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Transformar para Educar, activación de la gestión educativa del Consejo de Escuela, es un proyecto impulsado por la APC y está abierto a la integración de otros actores sociales interesados en dinamizar la gestión educativa del Consejo de Escuela mediante un estilo participativo. En el cuarto Congreso de la Asociación de Pedagogos, celebrado en marzo del 2009, el querido compañero José Ramón Fernández hizo una solicitud muy especial para trabajar en el mejoramiento de la gestión educativa del Consejo de Escuela, al considerar que no estaban jugando su función en todas sus dimensiones. De igual forma, el Congreso analizó las insuficiencias de este espacio educativo, esencialmente comunitario, con 3 momentos definidos, de 2011 a 2015, que fue en la expansión del proyecto, fue escalonadamente a las diferentes provincias y llegó a todas las provincias del país. Del 2016 al 2020, que fue la profundización y sistematización de ese proceso, y un tercer momento a partir de 2021, donde cada provincia está diseñando su proyecto para trabajar en función de desarrollar el tema con independencia a las características propias de cada territorio. Otro ejemplo de salida de investigación es en Angola, donde investigadores que estuvieron trabajando en proyectos de Cuba también están vinculados a un proyecto que se llama El rol del Comité de Padres y Tutores en la Gestión Educativa a partir de la relación escuela-familia-comunidad en las escuelas de la provincia de Cuanza Sur. Un proyecto que tiene como fin la formación de recursos humanos y que su entidad ejecutora es el Instituto Superior de Ciencia de la Educación de Zumbe, provincia de Cuanza Sur, donde
ha examinado resultados desde 2018 hasta 2021. A modo de conclusión, se puede decir y llamar la atención en la necesidad de trabajar desde una concepción teórica inter y transdisciplinaria los diferentes retos y perspectivas de la ciencia de la educación. Hoy el mundo es muy cambiante y el individuo como ser social está influenciado por ese entorno. La investigación del papel de las instituciones socializadoras es una necesidad hoy para perfeccionar su papel en las condiciones actuales. La educación como institución socializadora que tiene como fin asegurar la formación de la personalidad del individuo de acuerdo con el sistema de normas y valores socialmente aceptados, tiene también la obligación de enfocar sus estudios a través de la concepción de proyectos basados en el conocimiento científico y el tratamiento a los temas que aquí hemos abordado, por constituir aspectos muy pertinentes y actuales, dado la esfera donde están relacionados. Hasta aquí lo que queríamos abordar como un proceso de introducción a los debates posteriores que en tal sentido pueden desarrollarse. Muchas gracias.